En este video vamos a hablar sobre el concepto de la libertad y cómo la libertad es un fenómeno tridimensional, en donde se habla de libertad física y política, libertad psicológica y libertad espiritual. Comencemos. Vamos a empezar por la libertad psicológica. Bueno, pues la libertad psicológica se refiere a cuando somos libres de aquellas ideas, de aquellos condicionamientos, de aquellos complejos que nos hacen actuar de manera predeterminada, que nos hacen dejarnos llevar por impulsos, que somos como esclavos de pasiones y de emociones, más que nada de ideas, más que nada de ideas en este caso, ¿verdad? Porque uno se puede llevar por emociones y es normal en la mayoría de las veces, pero incluso ahí sí hay cierta libertad que uno puede ganar de aquellas pasiones y aquellos impulsos y aquellos complejos que te hacen como que actuar de cierta manera y luego te levantas y dices, ay cabrón, ¿por qué actúo así? No me conviene actuar así, por mi bien. Pero también las ideas forman un papel importante en esto de la libertad psicológica, porque cuando alguien está poseído por ideas, incluso ideas como religiones, etcétera, uno no es totalmente libre. Por ejemplo, un día escuché a un guía espiritual decir, si tú eres católico, si tú eres cristiano, si tú eres hinduista, si tú eres budista, no eres psicológicamente libre. Y uno puede decir, ay, 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 espérate, pero eso es bueno y la religión, no, no, no. Olvídate de bueno y malo. El concepto de ideas que te crees en la mente sin cuestionar, ideas que fueron instaladas en nuestra cabeza desde nuestra infancia, ideas que fueron instaladas en nuestra cabeza que funcionan como, que se pueden ver como respuestas que fueron instaladas antes de que uno ni siquiera tuviera preguntas. Son ideas prestadas. Vivimos el mundo con ideas prestadas. Imagínate que tú hubieras nacido en otro país en donde creen en otra religión, bueno, pues hubieras sido de esa religión, no hubieras sido católico, en el caso de Latinoamérica, que la mayoría son católicos o cristianos. Entonces, qué chistoso es que si tú hubieras nacido en otro país, en otra familia, en otra cultura, en otra sociedad, con otro código moral, hubieras sido otra persona totalmente distinta, con otras ideas. Entonces, eh, esa libertad psicológica consiste de salirte de las ideas que fueron programadas y poder adoptar las ideas que más chequen contigo. A través, y aquí podemos apoyarnos con el filósofo Spinoza, a través del uso de la razón. Siempre cuestionarlo, que ¿por qué esto? ¿Cuál es la causa y el efecto de esto? A través del uso de la razón podemos cuestionar ciertas ideas, salirnos de las que fueron condicionadas y obtener un poco de libertad psicológica y poder tomar nuestras propias decisiones, poder tener nuestras propias ideas que fueron cuidadosamente seleccionadas a partir del uso del razonamiento y la lógica. Bueno, eso es la libertad psicológica. Ahora la libertad física y la libertad política es la número dos y se refiere a más o menos lo mismo porque libertad física fue aquella, están hablando de aquel tiempo en donde la esclavitud era algo normal en el mundo. Los negros, principalmente los negros y las mujeres, sufrieron a lo largo de la historia poca libertad física porque eran propiedad de alguien más. Así como esta silla es mi propiedad y yo puedo hacer lo que yo quiera con esa silla, yo la puedo tirar a la basura, yo la puedo quemar
yo puedo hacer lo que yo la puedo encerrar en un cuarto un mes. Así, estas personas eran vistas como hacia abajo, como subhumanos, y las personas podían hacer lo que quisieran con con los hombres, con los negros y con algunas mujeres en algunas partes del mundo. Y eso, a gran medida ya no existe, pero ahora lo que sí existe es la libertad política y la esclavitud política, que se trata de el gobierno o el Estado a través de las leyes, a través de esta herramienta súper curiosa e interesante que se llama una ley, pueden ellos escribir cualquier ley y prohibirte de que hagas algo que tú quieres hacer, ¿verdad? Prohibirte que actúes según tu voluntad o obligarte que actúes en contra de tu voluntad, ¿sí? Un ejemplo muy claro es cuando te obligan a darles más de la mitad de tu sueldo en impuestos. Impuestos por ganar dinero, impuestos por gastar dinero, impuestos por tener una casa, impuestos por herencia, impuestos por todos lados, que hacen que tú trabajes más de la mitad del tiempo para ellos. De esa manera eres un esclavo, somos unos esclavos del Estado. Nos obligan a hacer cosas y nos prohíben de hacer cosas. Obviamente, aquí hay un detalle importante que hay que mencionar. El Estado sí puede, o sí pudiera, o sí debe de prohibir y obligar, siempre y cuando esa prohibición y esa obligación vaya de acuerdo con su tarea número uno, que es defender nuestros derechos. O sea, un Estado con el uso de la fuerza policíaca puede obligarte a que pagues una indemnización a una persona de la cual tú violaste sus derechos. Si tú fuiste y le quemaste el terreno a alguien, bueno, pues el Estado te puede obligar a que le pagues tú a esa persona que le quemaste el terreno para compensar esos daños, ¿verdad? Para pagar por los daños que hiciste. Y también te puede prohibir a que quemes el terreno de alguien más, a que mates a alguien más, a que secuestres a alguien más. En resumen, el Estado solo se debe de encargar de proteger nuestros derechos, de defender nuestros derechos, la vida, la libertad y la propiedad privada. La vida, la libertad y la propiedad. Fuera de eso, el Estado no tiene nada que hacer obligándote a hacer otras cosas, obligándote a pagar impuestos para que ellos usen esos impuestos y lo destinen a un proyecto de un tren que a final de cuentas lo van a hacer con las patas, de un aeropuerto, de proyectos privados, de proyectos de empresas que ellos no tienen nada que estar haciendo en eso. Más allá, o peor aún, de la redistribución de la riqueza que viene siendo el socialismo. Tú no pagas impuestos, el Estado esencialmente te está robando impuestos con el uso de la fuerza, me pagas impuestos o te meto a la cárcel y esos impuestos los usa para pagarlos a alguien más. Gran parte de eso se lo embolsan ellos, se lo depositan a sus cuentas y lo depositan a Suiza y ya cuando acaban su gestión, su mandato, se van y se viven a España, a Madrid o a cualquier otro país y ahí viven la vida loca, la vida feliz. Pues es otra historia, ¿verdad? El tema es que a final de cuentas, de esta manera, el hombre moderno es un esclavo del Estado. Y esa es la libertad política, la libertad física. Número 3, vamos a la libertad espiritual. La libertad espiritual es la número 3. Y la libertad espiritual se refiere a cuando te das cuenta que tú no eres tu mente, cuando te das cuenta que tú no eres tu cuerpo, que la mente y sus ideas y sus pensamientos
son una entidad separada a ti, a la conciencia, aquella que fue, es y seguirá siendo una, separada de la mente. Es, por ejemplo, ¿nunca has sentido que a final de cuentas hay algo en ti que sigue observándote cómo vas cambiando a través de la vida? Hay algo en ti, una esencia que siempre permanece como testigo, como un observador, a pesar de que tú vas cambiando de ideas, de pensamientos, tu cuerpo va cambiando, y tú puedes como que accesar esa conciencia y se siente igualita a como se sentía cuando tenías 5 o 6 años. Y esto es curioso de explicar porque uno entiende. No es el hablar de esto lo que te hace entender, sino es la experiencia de esto lo que te hace integrarlo o entender, ¿sí? No es la teoría, sino es la experiencia lo que hace entender que tú no eres tu mente, tú no eres tus pensamientos, tú no eres tu cuerpo, y se logra a través de la meditación. Y con meditación me refiero a el acto de simplemente observar la mente, lo que esté haciendo, observarlo. Es como si estás enfrente de un establo y estás viendo a muchos caballos encerrados y los dejas salir, y cada caballo es como un pensamiento, una parte de tu mente. Un caballo de repente está dormido, otro está relinchando, otro está comiendo, otro está corriendo bien, bien rápido. Y así tú estás observando tu mente, pase lo que pase, tú la dejas ser. Y de esa manera, obviamente de repente te vas a pensamientos, pero bueno, la práctica está en regresar y en regresar. Entonces esa es la idea de la libertad espiritual, que tú no eres tu mente, que tú no eres tu cuerpo, y es más la práctica que el entendimiento teórico de esto. Y la práctica está en la práctica constante de la meditación. Cuando digo constante, me refiero a que no es solamente sentarte y poner un cronómetro de 20 minutos y hacer esto, sino que en tu día a día, en mi día a día, siempre estar practicando como el observar lo que es, tratando de separar el yo de esos pensamientos. Más fácil decirlo que hacerlo. Pero bueno, a final de cuentas, eso es lo que es. Vamos a abrir aquí la ventana para disfrutar de esta bella vista de Monterrey, Nuevo León. Y bueno, me veo. Ahí está. Y esa es la idea. El concepto de la libertad es un fenómeno tridimensional, en donde se habla de libertad física, política, libertad psicológica y libertad espiritual. ¡Viva la libertad!